Cuando quiera puede comenzar. Gracias, presidenta. Sabe que desde el cariño no le voy a decir pues varias cosas, porque al final sí que es cierto que tiene un talante muy agradable para poder conversar, pero también tiene que entender que nuestra labor en estos momentos, desde luego, a mi grupo que estamos en la oposición, desde luego hay momentos en los que tenemos que ponernos serios, ¿no? Usted dice que se han planteado 1.067 iniciativas en sanidad, que somos, para que luego digan que en las Cortes no se trabaja, pero lo que sí que al final estamos un poco, por lo menos yo tengo esa sensación, no soy doctora como me ha nombrado, pero sí soy psicóloga y le puedo hablar de una cosa que se llama la indefensión aprendida. No sé si sabe que la indefensión aprendida es la actitud al final de cierta pasividad que adoptan, la señora Itxaso también sabrá de qué estoy hablando, la pasividad en la que se adopta cuando alguien piensa que ya no puede hacer nada por cambiar las cosas. Eso es lo que no queremos que usted tenga esa sensación, porque al final cuando habla del señor Jimeno y del Departamento de Hacienda, tenemos esa sensación como que usted, aun siendo de su mismo grupo, como que no puede hacer nada. Desde luego, estamos en la oposición tanto para hacer medidas, proposiciones no de ley de impulso, algunas muy concretas que, como bien usted ha nombrado, le son relativamente fáciles de realizar y que, por lo tanto, acepta las aportaciones del resto de los grupos, y otras que entendemos que son más complicadas, que requieren mucho más tiempo, pero lo que sí que es verdad que si tuviéramos que recordarlo, o de momento la imagen que yo tengo del señor Zelaya como consejero de Sanidad ha sido por dos cuestiones principales. Una por la OPA, por la oferta de empleo público a la que usted ha estado nombrando constantemente y que de momento, como bien dicen, y el 50% de las iniciativas que se han presentado en esta Cámara han ido en esa línea, y otra por los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Es decir, cuando alguien lidera o abandera algo, pues lógicamente, aun como le digo, aun con todas esas que son muy concretas, de esas 1.067 iniciativas, pues son las que nos hacen que nos hagamos esa imagen de usted. Lo que es verdad es que decía Quevedo que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y lo que no queremos, desde luego, es que usted ofrezca tanto y que al final no cumpla. Y tampoco nos da la sensación de que estén muy compenetrados con su grupo parlamentario. Al final es el Partido Socialista. Si no, usted se presentó y es consejero pues gracias al Partido Socialista, porque a veces me da esa sensación de que ha dado a entender como que su grupo parlamentario aprueba las iniciativas en estas Cortes por quedar bien, ¿no? Como por no dar mala imagen o por quedar bien. No sé, a mí me ha dado esa sensación desde luego, como digo, tanto el señor Jimeno como usted son del mismo grupo, en este caso del Partido Socialista, que está gobernando, no olvidemos, en minoría, y que ahí su cierta indefensión aprendida de no saber si va a tener un presupuesto para el 2017, por lo tanto también nos demuestra pues esa debilidad o ese gobierno en debilidad que tienen, que hace pues que no dé seguridad, y yo creo que no está dando seguridad tampoco a los ciudadanos de que ustedes en estos momentos son capaces de hacer lo que prometen, porque lo poco que llevan y lo poco que han prometido, pues desde luego no se está cumpliendo. Pues no voy a nombrarle. El 26 de agosto, este grupo parlamentario del Partido Aragonés, el 26 de agosto del 2015, presentamos una iniciativa, hace un año, para hablar de los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Y usted seguía insistiendo. Y yo le decía, señor Zelaya, que no va a cumplir plazos. Dígalo, que no lo va a cumplir. Y aún así usted, que lo vamos a cumplir en el primer trimestre, si no en el primer semestre, si no en el último trimestre, ahora en el primero del 2017. Al final, como le digo, es muy fácil prometer y luego no cumplir. Y yo creo que nosotros estamos para realmente impulsarle para que lo haga, ¿no? Y también ha dicho, es muy interesante que en este grupo ya no estamos en minoría, o sea, como que algunas iniciativas se aprueban por otros grupos que no son el suyo. Dice, y eso es un síntoma de que está sana la democracia. Pues muy bien, estará sana la democracia, pero lo que no queremos tampoco es que porque su grupo no la apruebe no se lleve adelante las iniciativas, porque al final son mayorías y creemos que tiene que ser así. Lo de quedar bien no va de broma. Este grupo presentó una de incentivos médicos que ustedes han querido liderar y que estamos encantados que la lideren, porque la presentamos en febrero y que al final, como digo, no solo es una cuestión de controlar y de criticar al gobierno, sino también hacer propuestas que no es fácil y que entendemos que la tienen que poner encima de la mesa, que salgan con los titulares que salgan, nos da igual, todos los que ustedes quieran, pero que desde luego lo que queremos es que la medida de los incentivos médicos se lleve a cabo, le cueste lo que le cueste a su departamento, y desde luego que se ponga en ello. Y de los hospitales de Alcañiz y Teruel, pues ya no haremos una proposición no de ley en la que ponga contar en la partida presupuestaria, porque hemos visto que aun teniendo la partida presupuestaria no se ejecuta. Por lo tanto, tendremos que buscar otra redacción para que realmente no solo se tenga en la partida presupuestaria, sino que también se ejecute. Nada más y muchas gracias. Gracias.